Hola. Entonces, hoy vamos a hacer de Sagitario. Eso significa que hoy vamos a hablar exclusivamente de Sagitario. Primero vamos a hablar de dónde viene Sagitario, ¿no? Sagitario, tenemos a un signo de fuego inmutable. Esto es algo muy interesante porque tenemos la energía del fuego que habla mucho de la creatividad, del ego, de la búsqueda del brillo personal. Solo que, a diferencia de los otros signos de fuego, este es un fuego un poco más volador, es el que más se eleva de todos y por lo tanto es el que más ligado está al concepto de libertad. Sagitario también tiene esta cosa de los cambios. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros vemos un fuego que está constantemente cambiando? Vemos una de las cualidades más lindas que tiene el fuego y es esta cosa del cambio de color que ningún otro elemento lo tiene. El fuego puede ser rojo, puede ser violeta, puede ser naranja, puede ser amarillo, puede ser azul a veces. Tiene una variabilidad muy grande y justamente esto es lo que también caracteriza al signo de Sagitario per se. Esta cosa de tener muchos colores y los colores que vienen justamente de la mano de la exploración, que es su concepto básico. Sagitario además está regido por Júpiter. Júpiter es Zeus, el dios más importante del Olimpo, que tenía mucha generosidad y mucho que ofrecer al resto de los dioses y al resto de los humanos a quienes favorecía, pero también era un dios muy exagerado y que se daba todos los gustos que quería sin pedir perdón ni permiso. Entonces estos conceptos también están ligados a Júpiter y por lo tanto están ligados a Sagitario. ¿Qué significa el centauro en Sagitario? Cuando hablamos de Sagitario hablamos del centauro y cuando hablamos del centauro tenemos que entender el arquero, pero el arquero no es lo más importante en realidad del símbolo de Sagitario, es la flecha. La flecha entendiendo como algo que vuela más rápido que la vista, atraviesa el aire, avanza entre las nubes, desaparece en el paisaje. Entonces esa flecha es la representación básica de los caminos de la búsqueda, del propósito, de el avanzar para poder explorar algo que necesitamos incorporar a nuestra vida. Y de alguna forma busca la razón de su existencia, busca el significado. Por eso Sagitario es un signo que está muy ligado a esta gran pregunta que todos los seres humanos nos hacemos, que es ¿por qué estoy en este mundo? ¿Qué hago acá? ¿Qué vine a hacer a esta vida? Esta cosa tan ligada al propósito, pero que para Sagitario se vuelve el leitmotiv de su vida. No es simplemente me lo pregunto porque está de paso esa pregunta. Me lo pregunto porque significa algo muy importante en mi forma de existir. ¿Y qué es lo que también representa Sagitario? Viene a superar esta cosa de la profundidad, del pesimismo y del tema emocionalmente denso que trae Escorpio y le dice, bueno, vamos a salir de este lugar en donde te estás estancando pensando solo en lo negativo y vamos a empezar a incorporar los rasgos positivos, la felicidad de vivir, la fe en las cosas buenas, el optimismo, buscar esa luz que nos eleve. Eso es el fundamento de Sagitario. ¿Cuál es la clave de este signo? Es la búsqueda de los nuevos horizontes, es la acción de expandir la conciencia a través de la recolección de experiencia, pero no cualquier experiencia, no es experiencia, llamémosle, a ir todos los días al trabajo. Estamos hablando de experiencia atípica, caminar por un lugar que es fuera de lo común para mí, pero que ese lugar me nutre muchísimo, me da algo que otros lugares no me pueden dar. Entonces, por eso es que Sagitario está tan ligado a los viajes como búsqueda. Y los viajes no son solamente físicos, tenemos un montón de maneras de viajar. Hoy por hoy, conectándonos a internet, podemos estar viajando a otro país y conociéndolo a través de Google Maps, chateando con una persona que vive en ese país, abriendo un libro y explorando un mundo nuevo que nos plantea un autor o una autora. Esos también son viajes. Entonces, Sagitario se relaciona con esos viajes, tanto los físicos como los intelectuales, todos los puede disfrutar porque para Sagitario el conocimiento es una búsqueda, es una expansión. Esa búsqueda parece infinita porque una vez que llega a un lugar no se va a querer quedar mucho en ese lugar, automáticamente va a tener otra búsqueda. La esencia es esa búsqueda constante, incluso cuando significa arrojar una flecha, ir a buscarla y después, una vez que llegué a esa flecha, no conformarme.
Entonces acá también hay algo que tiene que ver con la intuición como búsqueda. Esta cosa de yo me imagino lo que va a pasar y por eso justamente estoy trazando este camino. Sé que si viajo a este lugar o que si hago esta cosa seguramente vaya a disfrutar mucho más. Es el proceso eterno de moverse en una aventura perpetua, que acá también surge otra gran pregunta que me hacen, no tanto la gente que tiene mucho Sagitario en la carta, sino la gente que está enamorada de personas que tienen mucho Sagitario en la carta. Esta persona va a irse de mi lado, va a dejar de estar acá, es una persona infiel. No necesariamente. En realidad los signos, algunos son más estables que otros, pero los que son muy estables pueden pecar de aburridos, y sí, los que son inestables pueden irse de al lado de una persona. Pero solamente se irán si esa persona les deja de involucrar algún tipo de búsqueda. Sagitario solo se aburre si la persona que tiene al lado es chata y no le interesa explorar. ¿Cuáles son las estrategias de este signo? Es el soltar las ataduras. Pueden ser ataduras de la cultura, de la sociedad, de cómo me criaron. Es el tema de irme un poquito más allá. Este signo permanece abierto a nuevas formas de pensamiento, entender a los demás, utilizar la educación como el acercamiento a las nuevas experiencias, a las nuevas oportunidades, cambiar el foco y después es el comprender la integridad de la vida y encontrar ese lugar ahí. Entonces, por eso también Sagitario tiene tanto que ver con este tema de la sabiduría. Sagitario agarra la información y dice, ¿y yo con esta información qué hago? ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué interpretación le puedo dar? Me voy un poquito más allá. Usa la experiencia como motor, el tema de avanzar y dar ese salto de fe, que la fe es tan importante para Sagitario. ¿Y cuáles son los recursos que tiene este signo para lograr eso? La libertad personal, la perspectiva, el entusiasmo, el optimismo, la aventura, la resiliencia. Entonces también acá entra otro de sus recursos, que es que puede elegir cuáles son las creencias que le mueven, puede tener la fe como ideal, puede tener un nivel de principios y que este sea el marcador, la brújula que le mueve en la vida, y entender lo que es correcto de lo que es verdad. ¿Cuál es la sombra de este signo? Porque es que hay un sobreoptimismo, una sobreextensión, es la exageración, el mucho, el demasiado de todo, que eso puede llevarte a un mal juicio de las consecuencias, a la irresponsabilidad. Pues Sagitario también es un signo muy ligado a la moral, a la ética, hasta incluso a la cuestión religiosa. Y acá también hay una cuestión de ese juego interno de Sagitario de rechazar el compromiso por miedo a perder su libertad, o búsquedas que pueden llevar a seguir falsos profetas. Esta cosa de yo creo que esta es la sabiduría máxima, la voy a seguir, y bueno, ahí viene esa inocencia extrema que también puede traer problemas. Con Venus en Sagitario, ahí viene Venus, que es lo que me gusta, lo que me atrae. Entonces, con Venus en Sagitario te gusta y te atrae lo que represente una aventura, lo divertido, lo expansivo, lo jolgorioso, lo que representa el buen humor. Y por lo tanto seguramente también te guste mucho jugar, es decir, desde jugar un juego de mesa hasta competir con alguien, hasta hacer chistes y divertirte, pasarla bien y estar de fiesta es parte de tener un Venus sagitariano. Un Venus sagitariano también involucra el tema de la libertad, de poder disfrutar, de que yo tengo mi espacio, vos tenés el tuyo y nos respetamos. Y esta cosa del picante de tenemos algunas ideas diferentes, pero discutimos en esas ideas y nos encontramos pasándola bien en ese intercambio. Venus en Sagitario también va a disfrutar y va a hacer una fiesta, una celebración, el aprendizaje, el poder incorporar nueva información a su vida. A Venus en Sagitario no le va a divertir tanto estar con personas que no les interesa o no se cuestionan cosas de la vida, no tratan de leer entre líneas y simplemente repiten como un loro. En ese sentido tiene una gran similitud con el signo de Acuario, que también es un signo muy ligado a la libertad, a la novedad, a esta cosa de el intelecto por encima de todo. Con Mercurio en Sagitario, acá tenemos una pequeña contradicción, porque por un lado es una persona muy inteligente, muy gustosa de poder estudiar y aprender, pero también es una persona que a veces se pierde cierta entrada de conocimiento
por lo que dije antes, que le gusta agarrar un tema y profundizarlo. Tiene que hacer el esfuerzo de salirse de la postura del dogma. Puntos positivos, no solamente gran honestidad y una conexión con el conocimiento súper comprometida, sino que además tienen honestidad a toda prueba. Y con Marte en Sagitario, acá tenemos la fusión de la energía sagitariana, que es el amor y el optimismo por vivir, y la energía de la potencia marciana. Es decir, que es una persona que le encanta estar en movimiento. Si no le gustan los deportes, como mínimo le va a gustar salir a caminar, estar afuera, ir a visitar a este amigo, a este otro, andar de fiesta. Y también va a tener mucha energía laboral. Es decir, que es una persona que le gusta mucho incorporar la creatividad a su día a día. El problema es que a veces va a tener altibajos porque si algo le aburre o algo ya no le provee de ese conocimiento, se cansa. Una persona con Marte en Sagitario va a tener esa dificultad de los trabajos rutinarios o de tener paciencia para esperar a que venga algo que realmente le desafíe. Necesita poder escalar, no por ambición, como le pasa un poco más a Capricornio, sino por esta cosa de sed de conocimiento, de vivir la vida aventurándose. Luna en Sagitario. Si bien van a ser traviesos o traviesas, van a tener sus cosas de medio hago lo que yo quiero y no te voy a hacer mucho caso. Hay una cuestión de la diversión, del disfrute. Cualquier juguete que le des, cualquier desafío que le propongas relacionado con aprender le va a encantar. Una luna en Sagitario, lo que sí vas a tener que evitar mucho es a imponerle ciertas creencias. Recordemos que la luna es lo que yo necesito. Y con Sagitario necesito creer en algo, necesito optimismo en mi vida. Entonces a una lunita Sagitario chiquitita le decís que el mundo es una mierda, que la vida es difícil, o le impones una creencia religiosa o cualquier otra creencia determinada, una filosofía, como si fuera la única, y corre el riesgo de sentir que después cuando se hace grande perdió mucho tiempo de su vida tratando de seguir esa norma, creyendo que era la correcta. Y después cuando se choca con la realidad es un poco una decepción, porque se da cuenta que había mucho más que aprender y que cuestionar. Entonces hay que darle la libertad de que piense como le parece y tratar de darle libros, historias, contarle cuentos, que vea películas de todos los países, que vea diferentes tipos de dibujos animados, y aprenda las cosas desde un lugar de perspectiva amplia, sin imposiciones. Así va a disfrutar una excelentísima infancia. Y muy importante, espacios verdes. Sagitario, luna en Sagitario necesita salir, no puede estar todo el tiempo encerrado en casa. Sagitario en casa 2. Ahí el manejo de los recursos es bastante optimista, son personas que bien entrenadas pueden llegar a manejar muy bien el tema de las inversiones, ¿sí? Las inversiones no dejan de ser una flecha también. Yo arrojo la flecha y veo hasta dónde llega. Y también hay una cuestión de que para mí el gasto de recursos y la inversión tiene que ver con los viajes y con el conocimiento. Entonces es persona que cuando le entra plata, generalmente le gusta gastarla o en irse de viaje o en aprender algo nuevo. ¿Cómo puede Sagi encontrar aventura en la rutina? Yo siempre recomiendo tratar de hacer cosas que sean breves, ¿sí? Elegir un pasatiempo que nos dure un periodo corto de tiempo, hacer un cursito corto, otro taller, hacer mini viajes. Interrumpir la vida con aventuras es importante. Pero tengo Sagitario en la novena. Cuando tenés Sagitario en la novena, ahí hay un placer muy grande que se da y una facilidad por el tema del aprendizaje. Todo lo que sea una exploración, lo que sea la búsqueda de conocimiento, estudiar una carrera, irse de viaje, leer libros de filosofía, lo que se te ocurra que tenga que ver con una búsqueda es algo 100% disfrutable para vos. Y esto también va a hacer que con el tiempo vayas ganando mucha fe en la vida, porque siempre encontrás un camino que recorrer que represente una búsqueda. Un Sagitario en la 10, acá ya habla de que todo lo que sea vocacional está muy ligado al tema del conocimiento y de la educación, y también del crecimiento y de la búsqueda. Es decir, que para vos la profesión tiene que tener algo que te impulse moralmente. Vos decís, esto es algo en lo que yo tengo que creer, tiene que ser un trabajo con propósito. Necesita algo con una cosa de aprendo todo el tiempo, soy el estudiante eterno incluso cuando estoy trabajando. Teniendo Júpiter ahí, eso se magnifica todavía más, porque Júpiter es el planeta que rige a Sagitario.
Eso significa que Júpiter está muy cómodo en ese lugar y que la persona que tiene Júpiter en Sagitario percibe la expansión, percibe su propio éxito como el lugar en donde puede seguir aprendiendo. Percibe el propio éxito como esta cosa de expandirse, de crecer, de disfrutar la vida, de acompañarla con el placer de vivirla. Los deportes también, porque es el movimiento, es esta cosa fogosa. ¿Qué pasa con Sagitario en casa 4? Ahí significa que la crianza o el ambiente familiar, ya sea bien el ambiente en el que te criaste, como el ambiente que vos vas a crear cuando armes tu propia familia, representa un lugar en donde la búsqueda del conocimiento es algo importante. Se valoran a las personas que tienen un tipo de creencia, que siguen un código de ética y de moral. El ascendente Sagitario tiene mucho que ver con ¿qué es lo que tengo que incorporar a mi vida? Esta persona tiene que incorporar rasgos que tienen que ver con el optimismo, tiene que aprender a proyectar, tiene que buscar el incorporar una creencia como parte de su vida, tiene que aprender también a flexibilizarse y escuchar un poco más lo que dice el resto para ir incorporando a ese viaje de vida más conocimiento. Es decir, que esta persona tiene que aceptar el desafío de crecer a través de lo que enseña y de lo que aprende. Con el ascendente Sagitario recordemos también que en la casa 12 tenemos Escorpio. Y la casa 12 es algo que me sale como de inercia. Entonces, la inercia de una persona con Escorpio en la casa 12 es la de comportarse de una manera un poco más negativa o de siempre sospechar y pensar que puede pasar lo peor. Y el ascendente Sagitario le dice, despeguémonos de eso y vayamos a pensar que siempre se puede lo mejor, que tenés que tener fe en vos misma, que tenés que creer un poco más en lo que vas a conseguir. Neptuno en Sagitario, recordemos que, como digo siempre, Saturno, Neptuno, Urano y Plutón representan generaciones, tardan mucho tiempo en cambiar de signo. Entonces, tu Neptuno en Sagitario lo tuvo un montón de gente que nació más o menos en el transcurso de 20 y pico de años. Pero hacer la combinación mirándola en casa 4 sí nos da información útil. Acá tenemos, como dije antes, el ambiente familiar que tiene que ver con el conocimiento o con la valorización de algún tipo de moral específica. Que esté Neptuno ahí habla de dos posibles caminos que se bifurcan. O bien hubo mucha confusión en la infancia respecto a cómo te criaron, que esto puede significar que quizá había gente muy fanática de una idea específica y esto te nubló el juicio durante mucho tiempo, teniendo que, haciéndosete difícil volver a acceder a esos conocimientos cuando te encontrás con otros nuevos. O puede haber sucedido que te sucedió como una especie de gran pregnancia de ese conocimiento, al punto que lo has trasladado al resto de tu vida y para vos ya es una forma espiritual de vivir la manera en la que has sido criada también. En cualquiera de los dos casos, la gran pregunta que te tenés que hacer es si realmente sentís que es lo correcto o que es lo que a vos te parece que te conecta mucho más con tus emociones, eso que te han enseñado. Si la respuesta es no, está bien vivir con esa confusión e ir cuestionándoselo de a poco porque es parte de transitar ese camino. Cuando tenemos la casa 2 en Sagitario, acá la inercia es justamente la cuestión del optimismo. Recordemos que si la casa 2 está en Sagitario, seguramente tengas ascendente Capri. Es decir, que acá lo que hay que hacer es dejar de lado un poco el tema de el optimismo excesivo. Acá hay que dejar los defectos de Sagitario. Hay que tener cuidado con la inocencia extrema, con defender una idea a rajatabla sin cuestionarla y siempre buscar cuál es el cable a tierra, de qué manera podemos pisar un poquito más firme y pensar en responsabilidades. Tener también la casa 12 en Sagitario habla de que hay un placer muy grande por leer y aprender cosas en soledad. Es decir, que hay una capacidad de ser un poco autodidacta, de aprender por tu propia cuenta sin que esté un profe machacándote ni persiguiéndote, diciéndote qué tenés que hacer o rindiendo exámenes. ¿Cuál es la generación de Plutón en Sagi? Que esto no lo hablamos. Es la generación medio que de los centennials, ¿sí? Que tiene que ver, coincide con la época en la que se populariza Internet. El conocimiento empieza a fluir por todas las redes y esto es un rasgo muy sagitariano. Esta cosa de tengo un nuevo acceso al mundo, puedo viajar al mundo entrando en la computadora y conociendo a gente de todas partes. Ahora veo una foto y puedo viajar. Ahora es como que se me da más el acceso a la perspectiva amplia.
Entonces Plutón en Sagi habla de esta generación que valora mucho más el conocimiento y los viajes y la libertad. Cuando tenemos a Sagi en la 8, acá lo que vemos es que la intimidad y mi contacto con aquellas cosas que son tabú para las personas me representa una gran curiosidad. Son personas que les va a encantar tratar de indagar en lo desconocido. Hay un aprendizaje muy fuerte a través del relacionamiento que se le da a esta gente que tiene Sagitario en 8. Gracias, Ele, por estar acá dibujando como siempre esa maravilla que dibujás. Gracias a vos, Jimé. Adiós. Adiós.